Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que hacen y han hecho posible la difusión del saber, de la cultura. ¿Qué hubiera pasado si no existieran traductores? Nos hubiéramos perdido las maravillosas obras de los clásicos griegos como Aristófanes, Sófocles, Esquilos, Eurípides, Aristóteles. Nos hubiéramos perdido las grandes obras de William Shakespeare. Y los ingleses se hubieran perdido las maravillosas obras de Miguel de Cervantes. ¿Qué hubiera pasado si no existiera la imprenta hace tantos siglos, que hizo posible que se fuera democratizando la literatura, las obras, que se difundieran por el resto del mundo? ¿Qué hubiera pasado? Y esto es de hace poco. Si no existiera Internet. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera editores que trabajaran para dar salida a esos libros, a esa inmensa cantidad de libros que ahora tienen su gran fiesta en la Feria del Libro de Madrid, que por cierto termina este domingo 12. Y gracias también a Internet, tengo aquí en mis manos una información de Wikipedia muy interesante, porque por lo menos a mí me ha aclarado mucho sobre la pregunta ¿qué es la literatura? Voy a leerla. Literatura. Según la Real Academia Española, RAE, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Y por lo tanto abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. En un sentido más restringido y neotradicional, ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas, es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad, en oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética y más práctica. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género, la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc. Y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, literatura médica, jurídica, etc. Es estudiada
por la teoría literaria. Voy a leeros ahora otro fragmento de Wikipedia que también nos puede aclarar bastante este tema. Género literario. Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. La retórica los ha clasificado en tres grupos importantes: narrativo, lírico y dramático, a los que se añade con frecuencia el género didáctico, convirtiéndose en un punto de referencia para el análisis de la literatura. Asimismo, los géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten establecer un esquema previo a la creación de su obra. La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiene a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. En la historia ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que no se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común. El género literario está compuesto de diferentes grupos que permiten clasificar los textos literarios dependiendo de su contenido específico. Los tres grupos del género literario más importantes son narrativo, el poema y el teatro. En los géneros literarios se consideran 5 más importantes: la épica, lírica, dramática, que son las 3 más antiguas. Hace algunos años se integraron 2, la didáctica y la narrativa. En la narrativa está presente la figura del narrador, que puede ser interno al relato o externo a él. Así pues, gracias a todas esas personas que han hecho posible esta maravilla, difundir la cultura, difundir el saber para seguir creciendo, para seguir encontrando soluciones a problemas tan terribles como las guerras. Y gracias también a la impresora que ha hecho posible que yo pueda leer este fantástico fragmento de Wikipedia. Y gracias a vosotros por escucharme. Gracias a YouTube y gracias a Internet.